Intenso Music. Estamos aquí en nuestra tercera sesión de este podcast y hoy tenemos una invitada especial. Vamos a hablar de algo muy importante para un ministro, que es su llamado y su propósito. Y cómo en ese llamado y ese propósito nosotros podemos reflejar a Cristo aquí en la tierra. Muy importante saber cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros como líderes y como ministros. Y hoy voy a entrevistar a una persona muy especial para mi corazón y sé que es muy especial para ustedes que están conectados con nosotros. Ella es Carla Christine. ¿Cómo estás? Hi everybody, ¿cómo están? Mucho gusto estar contigo en esta noche. Cuéntame algo, Carla. Yo sé que eres de Ecuador. ¿Sí? Cuéntame cómo fue tu niñez ahí en Ecuador. ¿Eras cristiana? No, saben que este país en realidad yo lo acredito con haber salvado mi vida, porque aunque teníamos todo en un ámbito natural y físico, mi papá y mi mamá son personas afluentes en el Ecuador, no teníamos a Cristo. Entonces cuando llegué a ese lugar yo tenía 12 años y fue duro en muchas maneras porque el tipo de vida que teníamos en Ecuador era muy diferente al tipo de vida que venimos a tener aquí, en una manera económica, en una manera física, pero con unos cuantos años de estar aquí y aclimarnos un poco, pues no solamente comenzamos a mejorar en esa área, sino que en la mejor área de todas, que es que Cristo Jesús, tuvimos un encuentro con Él. ¿Cómo fue ese encuentro con Cristo Jesús? Fue muy dramático, honestamente muy dramático, y aquí es donde comienza la raíz ministerial de toda mi casa, de toda mi familia. Mi madre, que siempre ha sido muy enfermiza, fue diagnosticada con un cáncer del estómago. Nosotros teníamos, creo, unos 2 años aquí en el país y estábamos tramitando nuestros papeles legales, pero todavía no hemos recibido nada. Entonces no teníamos seguro médico, no teníamos nada, ninguna manera de poder escapar la enfermedad de una manera natural. Y tenía 2 opciones, mi madre, o llegaba al punto de rompimiento y decía: Dios, enséñame si tú eres real, o morirse sin Cristo y sin poder criarnos. Mi hermano pequeño, yo soy la mayor, pero mi hermano pequeñito tenía solamente 8 años. Entonces ella en su desesperación gimió al Señor en una manera muy católica, porque era lo que nosotros éramos antes, y ella en su desesperación pues clamó al Señor y le dijo: mira, si eres real, haz algo en mi vida, sáname y enséñame quién tú eres, enséñame que eres real. Unas cuantas semanas después de eso, mi tío, que si era cristiano, que estaba yendo a una iglesia bautista, creo, en Brooklyn, él la invitó a mi madre a ir a la iglesia. Esa fue su primera experiencia cristiana. Y unas semanas después fue invitada a una iglesia pentecostal donde la pastora que estaba predicando, mi madre estaba sentada y la pastora la señala y le dice: tú necesitas a Dios, pero no eres su hija. Hubiera visto el color de mi madre, de la cara cambiarle, ¿ok? Porque nunca había tenido una confrontación así en Ecuador, mucho menos con una persona que no la conoce. Entonces ella se acercó a la pastora y dice: pero ¿cómo es esto? Que no soy su hija, y ¿cómo usted me puede decir eso desde el altar? Y la pastora va y le enseña las escrituras, que somos su creación, pero si no aceptamos el sacrificio de Jesucristo como nuestro Salvador, entonces no somos sus hijos todavía. Y ahí ella entendió lo que era, por lo menos de una manera rudimentaria, lo que era ser hijo e hija de Dios. Y entonces ella se entregó al Señor. Para hacer un muy largo cuento, un poquito más corto, al convertirse al Señor unos 2 meses después, ella fue sanada por completo del cáncer del estómago. Wow. Después de esa conversión, ella fue sanada. ¿Y ustedes, los hijos? Bueno, nosotros siempre fuimos buenos niños, muy morales, muy obedientes, porque mami, esas ecuatorianas Son fuertes. son fuertes. Entonces, comenzamos a ir a la iglesia con ella, pero no entendíamos lo que le había pasado, honestamente. Yo ya tenía 16, creo, 16, casi 17, yo casi una adulta. Había modelado toda mi vida, estando en música toda mi vida, en muchas cosas, y de repente todo era como malo, como negativo, todo lo del mundo era como... simplemente nuestro mundo se volteó patas arriba, y la conversión de ella fue tan drástica, tan rápido, que en menos de 6 meses ella fue de quien era a una persona completamente nueva. Y
nosotros nos quedamos como en el aire, como que, oh my gosh, ¿qué está pasando? Y nos tomó un tiempo a quemarnos, pero siempre fuimos, como les digo, obedientes. Entonces, si mi mamá iba a la iglesia, pues nosotros también. ¿En qué año aceptaste a Cristo Jesús? ¿Cuántos años tenías cuando lo aceptaste? Bueno, yo acepté al Señor a los 18, pero no les voy a mentir, tenía una patita acá y una patita allá por un tiempo, porque, como les digo, yo había crecido sin esa relación con Cristo Jesús. Entonces no entendía por qué mi manera de ser, o sea, mi manera de amar, por ejemplo, lo artístico y la música y todo eso, de repente se convirtió como en algo malo y en algo un poco negativo. Entonces yo decía, ¿por qué el Señor no puede tener un pedacito de mi vida en vez de tener toda mi vida? Porque quiere todo y no solamente un pedacito. Yo no entendía eso. Entonces a los 18 tuve un encuentro con el poder del Señor. O sea, yo sabía que Él era real. No había nada en mí que no sepa que Él era un Dios poderoso. No solamente por lo que había hecho en mi madre, pero el día que me bauticé, que fue pocos meses después de que cumplí los 18 años, estábamos cogidos de las manos, estábamos orando antes de meternos en agua, ¿no? Y una señora que oraba siempre y que se movía en una manera muy poderosa, me cogió la mano. Al cogerme la mano, pues me dieron como corrientes en la mano. Yo sentí una energía increíble que quité la mano de repente y me dio como una convicción extra de lo que iba a hacer. Porque lo estaba haciendo en realidad por obediencia, no por una convicción completa. O sea, yo tenía convicción de que Jesús era Dios y pero de estar caminando así 100% en mi alma, de que me estoy entregando por completo, yo todavía no había llegado a ese. Y a veces pasa, ¿no? Porque cuando llegamos a Cristo pensamos que podemos entregarnos a medias, claro. Pero el Señor nos quiere completos. Y es ahí que es la batalla del hombre con Dios. Así. Porque uno quisiera que el Señor permitiera que nosotros sirviéramos a nuestra manera, pero el Señor tiene establecido que el servicio para Él es con todo tu corazón y con todo su ser. A los 18 años tú conoces al Señor, y digo conoces porque fue la transformación, entras a las aguas, te entregas de lleno al Señor. ¿Cómo cambia Carla Christine en ese punto de tu vida en el servicio del Señor? ¿Comenzaste a servir después de eso o hubo una transición? Mi madre comenzó a servir rapidita, como te digo, en 6 meses. De 6 meses a un año ella comenzó un pequeño ministerio que unos pastores le habían invitado a hacer como un ayuno el viernes en la mañana. Pero muy rápidamente se notó que la espera efectiva de ella era la liberación. Y cuando tú eres nuevo en Cristo y de repente es la liberación, pues son polos opuestos. No tienes nada de base primero todavía en lo que es Dios, eres un católico nominal y después estás viendo cómo el Señor sana, cómo el Señor libera de demonios y ese fue como mi entrenamiento. Mami me decía, ven que vamos a orar por esta señora. Yo bien mandada a orar y a estar ahí para la señora, y cuando iba era una señora bien poseída que necesitaba de todo. Y ese fue mi entrenamiento y así comencé a darme cuenta de cuál era el poder del Señor. Pero mi transformación más grande, yo comencé a servir al Señor desde los 17, porque mi madre tenía este servicio de ayuno, y mucha gente comenzó a ligar, entonces ella oraba por ellos, yo a veces cantaba. Yo fui a una escuela muy prestigiosa de música en Manhattan, entonces yo todavía estaba en la escuela de música y todavía estaba haciendo mis cosas, pero al mismo tiempo estaba comenzando mis pasos en lo que era el ámbito del Señor. Entonces comencé en la música porque conjuntamente con eso que estábamos haciendo, comenzamos a hacer el grupo de adoración de la iglesia. Y mami y papi, que los dos son cantantes, mi familia toditos son cantantes, adoradores de Jesús. Comenzamos a formar grupos de adoración en diferentes iglesias. Y así comenzaste con tu ministerio de la adoración. Sí, comencé conjuntamente con mis padres, no yo sola para nada. Yo todavía no estaba en eso yo sola. Mi cambio más grande vino cuando me casé. Así que pregúntame. Y vamos a hablar acerca de eso, porque tú decías que tú ibas a Manhattan, porque estudiabas en Manhattan. Yeah. Cuéntame de ese encuentro en el tren. Ok, esta es la historia favorita de mis hijos. Yo tenía 16 años y estaba yendo a mi high school, la Guardia High School, que era un high school muy prestigioso. Por ser un high school tan conocido y tan como famoso, había mucho tipo de gente.
Y toda la gente que iba ahí solamente podías ir ahí si tenías 5 talentos, si eras instrumentista, si eras artista, si eras cantante, si eras instrumentista y eras otra cosa, no me acuerdo qué era, arte gráfico, ya no me acuerdo, pero eran 5. Tenías que audicionar y entrar. Entonces los que entraban eran familias muy como prestigiosas de Manhattan, que entraban y había mucha competencia. Como esta gente era de ese tipo de personas, se veían muchas cosas en ese high school que a lo mejor no se veían en otras. Por ejemplo, me refiero un poco a lo que está pasando culturalmente ahora, que tú ves mucha homosexualidad, muchas de esas cosas. En lo creativo siempre se ve más avanzado. Entonces, eso es lo que yo veía en mi entorno. Y a los 16 yo todavía no conocía a Dios, pero yo veía que mis amigas iban de un novio al otro novio, a este, al otro, que está con este y está con este. Y bueno, un día honestamente le dije al Señor, Señor, yo no quiero tener ningún novio, no quiero andar de aquí a esta mano, ni a la otra mano, ni a la otra mano, quiero eso. Quiero que me mandes el que va a ser mío y el que va a ser el amor de mi vida y con el que me voy a casar, y tiene que ser más de 6 pies de alto, tiene que tener ojos claros y tiene que parecer este modelo de Abercrombie. Okay. Literally what I said. Y 2 semanas después, yo no había tenido novios, yo tenía 16, estaba cerca de los 17 porque yo pensaba que él era mayor que yo y nada, él era más pequeño que yo, no, pero bueno, esa es otra historia. Y 2 o 3 semanas después, yo iba al tren para ir a mi escuela y me encuentro con este Adonis, ¿okay? Me encuentro con este muchacho y es súper alto, más de 6 pies, ojo claro, todo, tenía una Abercrombie jacket, ¿ok? He had an Abercrombie jacket. Entonces cuando él salía del tren, yo entraba al tren y en ese primer encuentro, más que verlo guapísimo, que para mí era lo más guapo que yo había visto en esos tiempos, más que eso era como un sentir como de reconocimiento. Yo sentí como que, no sé, como en mi alma algo hizo un clic. Y él igual. Y de ahí comencé, we started stalking each other. Comencé a ver, ok, él viene a las 8:50, tengo que estar ahí, se abre la puerta a esa misma hora, pero yo puedo verlo toda la mañana. Y después de 4 días como de perseguirnos, él me dio una carta y fui a mi casa y le enseñé a mis padres la carta y le dije, con este me voy a casar. Dijo, I'm gonna go date this guy, voy a salir, voy a ir con citas, I'm gonna have a date. Mis padres se sentaron ahí porque yo era muy seria. Yo era muy seria con mis estudios, era muy seria con mi vida, yo quería tener carrera, carro. Yo no estaba enfocada en muchas de esas cosas. Entonces cuando vine y lo sentí a mis padres y les conté, estaban un poco desconcertados. Pero fuimos a una primera cita, creo que fuimos al cine. Y eso fue, para récord yo tengo 41 años. Entonces esto pasó a los 16, ya son como 25. Y es con la única persona que tú has estado. Es mi único novio, el único novio de mi vida. Estuvimos juntos 7 años de noviazgo. Él tuvo que pasar ese cambio tan grande que tuvo mi madre primero. Yo me le iba y me quejaba donde él y le decía, mami, se ha perdido un chip, yo no sé qué le ha pasado. Y ya después cuando yo me convertí a Jesús, él me decía a mí, se te ha perdido un chip, ¿qué es lo que te ha pasado? Porque tú sabes, cuando Dios entra y cambia todo. Entonces, y cuando nosotros decimos cambia todo, de ser una familia que solo había escuchado del Señor, ¿cuál fue esa transición tremenda que pasó en tu casa? Porque hoy por hoy, toda tu familia es una familia pastoral. Amén. Bueno, Dios cumple sus promesas y Dios es fiel. Y Él dice que hasta 1000 generaciones de los hijos de aquellos que lo siguen y que dan su vida por Él, pues Él mantiene su misericordia. Nuestra bisabuela era una misionera americana que fue a Ecuador, se enamoró de mi bisabuelo y así comenzó la línea nuestra. Y ella también cantaba muy, muy hermosamente. Entonces ella se casó y de ahí salió nuestra línea. Y fue la fidelidad de Dios que en realidad al traernos aquí cuando tuvimos ese encuentro, fue un encuentro radical. Después de mi madre comenzar este ministerio y nosotros ir con ella, pues ellos comenzaron a sentir, mi madre y mi padre, que tenían que estudiar, que tenían que meterse al instituto bíblico. Y en el instituto bíblico mi mami tiene no sé si era un sueño o una visión o simplemente algo que le puso el Señor.
y le dijo, compra 25 sillas y ponlas en la sala. Entonces mi casa física, mi casa literal, que ya vivíamos en Jersey, ya nos habíamos movido de Manhattan para New Jersey, sacaron todos los muebles, sacaron todo lo que había y toda la planta baja de mi casa se convirtió en una iglesia. Entonces ahí no había manera de que, no había separación entre mi casa y la iglesia, era mi iglesia de la casa de la iglesia. Entonces en ese caminar el Señor comenzó a trabajar en nosotros. Trabajo en yo tengo 3 hermanos varones, son única niña, y ellos como eran un poco más pequeños y no estaban tan adultos como yo, que yo ya estaba también trabajando, saliendo a hacer mi propia cosa, ellos todos tuvieron ese tiempo con el Señor. Entonces poco a poco el Señor comenzó a darles talentos musicales, todos cantan, todos tocan instrumentos, la única que no toca instrumentos soy yo, desafortunadamente, pero ellos sí. Y así comenzamos cada uno a tener nuestro encuentro con el Señor. Y tengo que acreditar a mi madre porque ella sí que fue una mujer de oración y una mujer fuerte. O sea, ella es de esas mujeres que coge su aceite, va y aceita a sus hijos en la medianoche, va y declara sobre ellos que van a ser sacerdotes, que van a ser levitas. Para darles una anécdota un poco chistosa, mis hermanos varones les gustaba muchísimo la música heavy metal, de rockero, así, esa música de rockero rock. Y esos instrumentos que ellos compraron, porque cada uno se compró su propio instrumento, Eduardo en el bajo, Ángel en la guitarra, Javier en el drums, los tocaban en el basement. Y mi mami no les decía nada, o sea, no los iba a molestar en lo natural a quitarle, como quien dice, porque por lo menos estaban aprendiendo música. Ellos dejaban de practicar, se iban arriba a sus cuartos, cada uno a dormir, ella bajaba con el aceite y ungía esos instrumentos. Y declaraba que esos instrumentos iban a ser tocados para la gloria de Dios. Unos años después, cuando el Señor nos dio nuestra iglesia El Renuevo, que al principio comenzamos a rentarla y después la compramos, esos instrumentos que ella ungió 10 años antes fueron los primeros instrumentos que se usaron en la adoración de la iglesia Pentecostal El Renuevo, donde estamos ahí hasta ahora. La importancia de la oración. A veces nosotros nos enfocamos en el presente de los problemas que nosotros vivimos, pero nos podemos dar cuenta cómo uno como padre, ¿no?, puede declarar bendición a sus hijos, y lo puedes ver en la Biblia también. Tú te das cuenta cómo los hijos, como Jacob y Esaú, estaban buscando la bendición de su padre, porque en la bendición del padre existe la provisión. Y está lo que el Señor desea y anhela ver en ti. Ahora, llegas a la iglesia Renuevo, pero ¿cómo nace el llamado pastoral en tu vida? Verdaderamente estábamos en el Renuevo, ya mis padres eran pastores, y de los 4, Ángel y yo, o sea, todos comenzamos en la música. Pero yo ya estaba casada y creo que tenía a la Alejandra, y yo servía full time en el ministerio de Times Square. O sea, no inmediatamente comencé el ministerio en el Renuevo, sino en Times Square Church, porque cuando me casé a los 24 me fui a vivir a Manhattan, donde yo había vivido toda mi vida. En realidad, como ya era adulta, cuando mis padres se movieron a Jersey, yo solamente como dormía en Jersey, pero mi trabajo estaba en New York, mi novio estaba en New York, mi escuela estaba en New York. Entonces en realidad nunca tuve esa vida de Jersey, sino simplemente de Manhattan. Entonces apenas me casé, pues vamos a traer a Manhattan porque ese era nuestro lugar, y mi esposo toda su vida se crió y creció en Manhattan. Entonces comenzamos en Times Square, y estuve en Times Square por mucho tiempo. ¿Tú visitabas Times Square? Yo visitaba al principio Times Square. ¿Y cómo llegaste a ser parte del equipo de adoración? Bueno, yo había ayudado a mis padres en la música, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, los 24 me casé. Entonces a los 24, mi esposo era ateo. Me contaría. Mi esposo no era cristiano. Cuando él y yo nos conocíamos, que teníamos 16 años, yo me convertí al cristianismo, pero él se quedó como estaba. Y al ver nuestra conversión y nuestra manera de ser, él es americano, ¿okay? Él es muy diferente a mí. Yo soy fuego, chispa, rápido, él es americano, ¿ok? Entonces, como americano, él todo lo razona, todo es bien organizado, todo tiene su manera de ser, todo tiene que ser bien pensado thoroughly, todo tiene que ser... Entonces, él le tomó más tiempo porque él todo lo razonaba, todo lo preguntaba, todo lo... Entonces, cuando él me propuso matrimonio,
yo comencé a orar bien fuerte con mami. Digo, mami, yo no quiero andar en yugo desigual, yo no quiero andar con una persona que no me deje llevar a los niños a la iglesia, no quiero tener peleas por esto, no quiero esto, no quiero otro. Oramos súper fuerte, como por 3 semanas, que el Señor se lo lleve, que el Señor, que si no es, que lo saque, que le mande otra, o sea, de todo, porque yo no iba a vivir así. Entonces, mientras más orábamos, más intercedíamos, yo más le hablaba a él y le decía, ¿tú estás seguro que tú quieres casarte conmigo? Mira, en mi casa no hay Halloween, en mi casa no hay Santa Claus, en mi casa no hay esto, en mi casa no hay... Mis hijos van a ir a la iglesia conmigo, te vas a quedar solo los domingos. Y mientras más oramos y más lo empujamos para afuera, más él, no, I'm sure. Ok, terminamos casados unas cuantas semanas después, porque él me propuso matrimonio en mi cumpleaños, 3 semanas después nos casamos, menos de un mes. Y entonces tuve que tomar una decisión súper concisa. O me quedo con él los domingos jangueando, haciendo mi vida con mi esposo toda feliz y chuchuchu, o voy a seguir yo de mi propia cuenta, sin que mis padres me empujen, sin que mis padres me lleven a la iglesia. Voy yo en realidad tener esta relación con Dios por mí misma. Entonces le dije a mi esposo que lo siento mucho porque yo tenía que irme a la iglesia. Y comencé a buscar diferentes iglesias y la que en realidad tocó mi corazón fue la de Times Square Church. Entonces comencé a visitar ahí con el pastor David Wilkerson, él todavía estaba vivo. Y era una iglesia hermosa, llena de la presencia de Dios, grande, miles de gente, pero una presencia de Dios palpable. Y yo tengo un background de gospel, de coro, en toda mi vida, porque eso es lo que hay en The Word High School. Entonces, al ver yo el coro, yo me emocioné tanto y estaba tan, so happy de estar ahí. Entonces me quedé y yo iba sola y todos los domingos mi esposo me hacía pancakes y French toast para que me quede en casa. Y yo decía, I'm sorry, I gotta go. Y se ponía enojado todos los domingos. Pero yo oraba y decía, Señor, si tú dejaste, si tú permitiste y nuestra oración que Él se vaya, lo trajo más cerca que de lejos, entonces tú tienes propósito con Él. Después de 2 años de yo ir a Times Square Church sola, un día de la nada, un domingo en la mañana, Él se levanta y me dice, porque no hablo español, me dice, I guess this is important to you, so I'm just gonna go. Creo que esto es importante para ti, así que bueno, hoy día voy a visitar. Y así comenzó. Y ya a ese punto yo estaba en ministerio en Times Square porque en uno de esos servicios, el pastor se paró y dijo, estamos teniendo audiciones para todo aquel que tenga un talento de música, pues que you join the choir, para que quiera venir al coro. Y yo justo acababa de orarle al Señor, yo había visto al cielo y digo, Señor, yo quiero hacer algo para ti aquí. Yo quiero servirte, que han sido bastantes años, o sea, ha sido 2 años que no, porque no estaba yendo a mi iglesia de New Jersey, muy lejos, y estaba con mi esposo. Yo quiero hacer algo para ti. Amén. Inmediatamente se sube el pastor y dice, if you have any musical talent, I was like, wow, that was quick. Quick, Jesus. Entonces así comenzó. Fui a las audiciones y estaba así. Ese coro tenía como 300 personas. Y para mí parecía algo tan grande, porque mucha gente muy famosa siempre está en los escenarios de Times Square, siempre tenemos guests, Natalie Grant, en fin. Y yo, de 24 años, súper tímida, o sea, todavía no había salido de mí Y esta era una experiencia grande también. Una experiencia muy grande. Entonces voy, y la audición mía fue, me contaron después, que la audición mía fue muy especial, porque la manera que te audicionan es que comienzan en una nota baja, el mismo pedazo, sube, hasta que encuentras tu tesitura para ver si eres soprano, alto, y lo que sea. Entonces el director, que en ese tiempo era Dorian Gray y Greg Thomas, ellos comenzaron aquí y seguía, sube, y toda la gente comenzó como a callarse porque todavía no encontraban hasta lo más alto que les podía ir en voz de pecho. Entonces se quedaron como un poco como de, ok, wow. Y yo en ese tiempo era muy tímida, entonces yo solamente como que cerraba los ojos y trataba de irme y no me daba cuenta en realidad que era lo que estaba pasando a mi alrededor. Entonces me aceptaron en el coro
Y en 2 meses, el Señor, todo lo que yo había querido en el mundo, pues Él me lo dio en el Señor. Me llevaron a Escocia en 2 meses y me dieron una producción musical que hasta esta fecha no sé en realidad porque yo me escondía atrás del coro. El coro estaba adelante y yo soy chiquita, o sea, es de que me pongan adelante, pero sí me vino para atrás. Y yo era de esas que saltaba y adoraba, pero no me gustaba estar enfrente de la gente. Todavía no me gusta, o sea, me gusta que lo vean a Jesús. Entonces yo me ponía atrás. Y de atrás me sacó el director general, que ahora es amigo mío y él es el que está ayudando con ciertas cosas musicales ahora. Pero él me sacó de atrás porque a mí me gustaba adorar libremente. Entonces así fue como comenzó lo musical en Times Square Church. Ya después ya me hice líder. No, después me pusieron en el ensemble, que eran como 10, y de ahí ya me sacaron to be worship leader. Por más que te quisiste esconder, que no querías mostrar el don, el talento que Dios había puesto en tu vida, el Señor te expuso y pudiste, como tú dijiste, llegar a ser líder en Times Square Church. Pero ¿cómo fue esa experiencia de trabajar con David Wilkerson? Las personas que no conocen a David Wilkerson, él es un pastor que tiene un testimonio maravilloso. Él tocó la vida de un hombre, de un jefe de una ganga de una pandilla llamado Nicky Cruz. Y ahí es lo que me impacta de David Wilkerson, porque él le dijo, cuando Nicky lo amenazó de muerte y dijo que le iba a cortar en pedazos, David Wilkerson dijo, puedes cortar cada pedazo de mí, pero cada pedazo de mí te va a decir que busques al Señor. Y ese es lo que te ama. Y ese hombre se transformó a Cristo Jesús, una historia impactante la de Nicky Cruz, y hoy ese hombre ha tocado más de 50 millones de vidas porque hubo un hombre como David Wilkerson que le predicó el Evangelio. Y en el tiempo que en la ciudad de Nueva York existía la pornografía, estaba todas esas cosas, las drogas y todo en su máxima expresión, David Wilkerson tuvo una visión de comprar ese lugar que hoy por hoy se conoce como Times Square Church. ¿Cómo era trabajar con él y esos tiempos antes de entrar a adorar? Él era un hombre de oración. Él era un Moisés, verdaderamente un Moisés. El mundo perdió algo muy grande y el cielo ganó algo muy grande cuando él se fue. Él limpió las calles, o sea, el Espíritu Santo por medio de él limpió las calles de todo lo que es 42nd Street, Times Square, todo él lo limpió porque lo limpió en amor, y todas esas gangas fueron destruidas porque se convirtieron a Cristo. Y él comenzó un centro que se llamaba Teen Challenge, que ahora es un centro mundial para ayudar a muchachos y muchachas a salir de la droga. Entonces, al estar con él, eso fue, cada mensaje era verdaderamente genuino, verdaderamente de Dios, había un toque verdadero, y él tenía una intensidad, a quiet intensity, una intensidad suave, pero tú sentías la rotura de su corazón por amar a la gente. Y una de las anécdotas que mucha gente a veces no conoce de él era como un papá para todo el mundo. O sea, si él te encontraba en la calle, venía, te decía hola, y te decía, ¿quieres un jugo? Y te sacaba $5 y te dice, para que te compres un juguito. A todos así nos decía en la calle, porque muchas veces tú sales de la iglesia y vas a comer algo, porque él salía a caminar con las manos metidas en el bolsillo, a ver quién podía bendecir, a quién de sus muchachos bendecir. Él en realidad tenía un amor por los muchachos, por la juventud y por la gente. Y él era un hombre que defendía el altar. Y eso es algo que falta mucho en la iglesia. Él defendía el altar en contra de todo lo que se mueve, en contra de la brujería hasta dentro de la iglesia. Él nos mantenía espiritualmente despiertos. Y encontrar eso en un tipo mega iglesia, porque teníamos 2 buildings. Teníamos el santuario, que es el Mark Hellinger Theater en la 42, en la 51. Y teníamos el Annex, todavía lo tienen, el Annex, que es un building separado donde tienen todas las oficinas, toda la estructura, y entre los 2 buildings son más o menos 7,000 a 10,000 personas. Entonces, pero el calibre del espíritu de Dios en esta iglesia, aunque se ha perdido, a veces se puede perder mucho en esas en tipo megas iglesias. Esta era una que verdaderamente tenía el Espíritu Santo en esa manera. Entonces fue increíble aprender de parte de él. Él alcanzó a escuchar la producción musical. El pastor senior, que ya en ese tiempo era Carter Conlon, cuando me llevaron a Escocia, él vino y me saludó a mí, y fue una experiencia porque yo era tan... Después de eso, pues comenzaste a hacer tu propio ministerio musical, porque perteneces ahora a la Asamblea de Dios, distrital eres la directora,
has estado adorando con diferentes ministros, entre ellos también Miguel San Marcos, creo que también con Ingrid Rosario también, y todas estas personas. Pero yo creo que aprendiste un valor muy importante con David Wilkerson, como tú decías, el valor de cuidar el altar y la importancia de orar. Increíble, porque esto no lo aprendiste solo ahí, lo viste de tu mamá cuando pidió por su propio milagro, lo viste en la vida de tu mamá cuando oraba por los instrumentos de tu hermano, y después viste materializar esa oración cuando esos instrumentos sirvieron para adorar al Señor. Y lo has visto en tu vida también, que la oración verdaderamente mueve montañas. El ministerio, Dios te ha bendecido, has podido llegar a muchas personas por medio de la oración, eres también pastora, pero hay algo especial que va a pasar este año, y es que por primera vez vienen canciones de tu autoría. Sabemos que siempre estuviste en contra de eso, porque tú decías que no querías hacer eso, que lo tuviera la adoración, y como siempre lo decías, querías estar atrás, nunca querías estar al frente, pero ahora Dios te enseña que no se trata de estar al frente, sino que nosotros somos testigos de Cristo Jesús y somos luz de este mundo por medio de los dones y talentos. ¿Qué significa para ti el año 2023, entendiendo que vas a presentar 2 canciones en junio 9? Bueno, ese instinto que tengo yo de que correr hacia atrás todavía está ahí, está un poco más débil, pero todavía está ahí. Y en realidad al ser yo tan tímida, y sé que a veces la gente dice, pero mira cómo hay en el altar, es imposible. Es que una cosa es la unción de Dios en el altar y otra es cuando tú te vas y ya eres tú mismo. Pero en realidad para mí este año va a ser un año extremadamente diferente, porque por muchos años el Señor ha profetizado esto, por muchos años Él ha hablado esto. He tenido muchas oportunidades de hacerlo desde el año 2010, cuando salió la producción musical in Times of the Church. Mucha gente, eso fue televisado, y al ser televisado por mucha gente, como se llama, comenzó a comunicarse, pero ese no era el tiempo correcto. Yo no sentía ni la seguridad en mí misma, ni la seguridad, y digo en mí misma porque tienes que tener una cierta fe y creencia de que Dios te está llamando en ese momento. Entonces yo no tenía esa seguridad en ese momento. Y es más, yo estaba embarazada con mi primera hija, yo tengo 3 hijos. Alejandra iba a cumplir 13, Ana tiene 11 y Jake va a cumplir 9. Entonces yo recién estaba comenzando esa etapa familiar, y el salir en tour, el estar aquí, estar allá, y grabar, y no sentía como que era el tiempo correcto. Entonces mucha gente me dijo, llama aquí, llama acá, que esta gente. Pero en realidad no llamé, y simplemente no fui tras esas posibilidades, porque no lo sentí en mi corazón. Entonces de ahí, de ese tiempo, obviamente han pasado, desde el 2010, son 13 años. Y también he tenido muchas oportunidades desde ese entonces. Mucha gente, ¿por qué no hacemos una producción? Llama, mira, este quiere también, este acá. Y yo siempre batallaba con el Señor en que yo quería que Él lo haga de una manera sobrenatural, que yo sepa que era Él, que era su deseo de su corazón, que no era solamente por talento o porque este quiere, porque ella quiere, sino porque sea Él, y que sea una puerta que Él está abriendo porque Él quería hacer algo de su corazón. Y simplemente no sentía esas cosas todavía. Cuando yo cumplí 40 años, que fue el año pasado, en marzo, el Señor me dio un mensaje. El pastor estaba hablando, pero el Señor me estaba hablando a mí proféticamente. Me dijo, yo voy a romper todo en ti, toda tu manera de operar, toda tu manera, todos tus miedos, tus barreras, todas tus cosas, porque lo que he depositado en ti lo voy a sacar, o sea, lo quiero. Y no, it's not about you, no es sobre ti, es que yo quiero lo que he depositado, yo he puesto eso, te he enseñado, te he caminado por estas cosas, has pasado por estas pruebas, has tenido estas experiencias, y tú no te puedes quedar con lo que es mío. Y comenzó un proceso, y le digo proceso porque fue algo corto, fue un tiempo, de un año, exactamente un año, del día que mi cumpleaños hasta el día de mi cumpleaños, todo salió así. Tú apareciste, apareció David, todo al mismo tiempo al finalizar mis 40 y comenzar 40. Y la palabra del Señor en la Biblia nos habla de 40 en tipo de generaciones.
en tipo de que se acaba algo, tiempo de prueba, o sea, tipo de comienzo nuevo, de los 40 años de Moisés, ¿verdad? Los siguientes 40, los 40 días en el desierto, bueno, 40 es un número muy significativo en la palabra. Entonces a los 40 me da esa palabra y comienzo el Señor acelerando, cambio, estiramiento, rompimiento en mi vida, en mi carácter, en las cosas que tú a veces todavía tienes guardado, cosas de tu niñez, cosas de cómo tú creciste. Es como eso simplemente a romper todo. Mientras más acerca estaba mi siguiente cumpleaños del 41, más se aceleraba, más difícil se ponía, porque el Señor estaba rompiendo todo. Fui recientemente a un evento alrededor de mi cumpleaños y el Señor me dio una palabra muy fuerte. Y el Señor me dijo básicamente, empaca tus maletas, que vas a salir. Y esto fue recién en convención. Entonces este año para mí va a ser un año muy diferente porque ahora sí tengo la fe y la creencia en el depósito de Dios y que Él es el que está abriendo las puertas y Él es el que está haciendo las cosas. Yo no fui, yo no lo busqué, yo no estuve detrás de nadie, yo no fui a tocar puertas para yo hacer mi voluntad. Dios me libre de alguna vez yo hacer mi voluntad. Y lo más importante para mí en este camino de ser cristiano y en este camino de conocer a Dios es que el propósito de un cristiano que ha llegado al Señor a temprana edad, obviamente no los que han llegado al último cuando están ya mucho más mayores o al punto de la muerte, eso es otra cosa, pero cuando tú llegas al Señor joven, que en todos tus años hasta el día de tu muerte no cumplas tu propósito por el cual Cristo te envió, a mí me parece la cosa más triste de toda la tierra. Entonces, toda mi vida, desde que yo me convertí en hijo, no dejes que yo no haga una sola cosa que tú quieras que yo haga. Quiero completarlas toditas. Quiero que cada corona, quiero que cada cosa para la cual Él me envió se haga. Entonces, esta es la cosa más difícil para mí en sí, porque requiere la mayor parte de mí, requiere una exposición mía, requiere que yo esté aquí con ustedes ante esta cámara, requiere muchas cosas que para mí naturales no son, pero el Señor me está enseñando cómo hacerlas y dándome esa gracia para poder llegar a ese lugar. Entonces, esas canciones, y todos los días pienso en esto, el momento que esas canciones salgan de mi boca ese día va a marcar un antes y un después. Así que el junio 9 va a marcar un antes y un después en el tipo de ministerio y en mi vida personal. Y no tengo expectativas en sí de qué es lo que va a pasar después de junio 9, solamente sé que va a pasar exactamente lo que Él quiere que pase. Y eso es suficiente para mí. Cuando hablamos de junio 9, porque no quiero pasar ese tema, cuando tú piensas, cuando antes de acostarte a dormir pasa por tu mente, nothing will stop him. ¿Qué es eso primero que cruza por tu pensamiento? Bueno, que sea lo que sea, que nosotros somos vasos, ¿verdad? Y traemos muchas cosas. Pero un vaso puede ser, como dice la palabra, un vaso de honra o un vaso de deshonra. Primero, yo quiero ser un vaso que honre al Señor. Segundo, que para ser un buen vaso tengo yo que vaciarme y Él tiene que llenar. Para mí, junio 9 va a ser una representación de lo vacía que yo estoy en mí mismo y de lo lleno que voy a estar en Él. Y esa noche va a haber un vaciamiento completo, porque todo esto que estamos haciendo, que estamos pasando, que estamos orquestando, es un llenar de Él y un vaciar de nosotros todos los días. Todos los días un vaciar mío de vaciar algo y que el Señor deposite algo. Entonces, para mí, nothing can stop Him quiere decir que así uno quiera a veces parar o retrasar o esconderse o escapar o correr o lo que uno quiera, así que el Señor te ve, el Señor te conoce, el Señor sabe el depósito que tiene en ti y nada va a parar a Jesús de usar lo que es de Él y de hacer su propósito en tu vida. Si tú simplemente le das un sí, Él hará todo el resto. Nada lo va a parar. Amén, amén. Y a esos jóvenes que nos están viendo, cualquier persona que te esté viendo hoy, que todavía se esconde detrás de un lugar porque no quiere que otros puedan verlo, porque tienen miedo a quizás ser vistos, a ser encontrados, ¿qué tú le podrías decir a ellos que deberían hacer? ¿Cómo se rompen las barreras del miedo
cómo se rompen las barreras del temor y cómo nosotros podemos llegar a ser luz en medio de la oscuridad con los dones y talentos que Dios nos ha dado. Amén. Bueno, yo les puedo contar una anécdota corta de cómo yo llegué a sobrepasar eso. Yo en el mundo, cuando yo cantaba, siempre me daba como ansiedad la noche anterior. Y tenía como que de verdad, como yo le digo, como psicosearme en la noche para poder estar bien en la mañana. Y tenía unos nervios tantos que a veces no podía ni controlar la voz. Tú sabes, la voz se hace más rápido, el vibrado se hace más rápido cuando estás nervioso. Y cuando llegué al Señor, también como afronté un poco lo mismo. Hasta que un día, en el coro de Times for Church, yo le dije, Señor, esto es tuyo y es para ti. Yo no quiero que nadie me vea. Le dije, Señor, por favor, yo te voy a cantar y te voy a cantar con todo, pero tú tienes que prometerme que vas a poner una mano delante de mí, o sea, que tú me vas a cubrir. Así como lo cubrió Moisés cuando el hijo pasa, y él se cubrió para que lo cubrió Moisés para que no muera al tener ese encuentro con él. Entonces, esa era la imagen en mi cabeza, que él ponía su mano y que la gente, que yo estaba detrás de la mano, y que nadie me podía ver, sino que solamente me podía escuchar. Entonces, desde ese punto, yo toda mi vida he sido el tipo de adoradora que a veces hasta en el detrimento se pierde en la adoración. Y a veces los músicos de, hey, regresa, porque me fui. Y me fui en adoración. Entonces, la adoración espontánea nació de ese lugar en que yo sabía que solamente estaba con Él, y es solamente Él y yo. Y así comenzó a irse, simplemente en ese como pacto. Yo le di toda mi habilidad, toda mi adoración, porque hasta ese momento el miedo como que me retenía un poco este talento, no podía llegar a hacer lo que hacía. Y tengo que acreditar al Espíritu Santo por medio de mi director de Times for Church, Greg Thomas, porque él sacó de mí todas esas cosas y él me ponía en situaciones súper miedosísimas, enfrente de todo el coro de 300 me decía que cante, simplemente me sacaba y me decía canta, y tú sabes eso. Entonces hay cosas naturales, pero lo más específico es las cosas sobrenaturales. Tú tienes que rendirle ese talento al Señor y decirle, Señor, si tienes pavor, si tienes miedo, díselo al Señor. Y dile, Señor, cúbreme. Que en mi adoración seamos solamente tuyos. Que todo el mundo desaparezca y que solamente seamos tuyos. Esto es para ti. Cuando tú verdaderamente llegas a tener una adoración completamente vertical, no horizontal. Porque mucha gente usa esta palabra y dice, esta canción le va a ministrar mucho a las mujeres, o esta canción le va a ministrar mucho a la gente. O sea, sí, pero a veces en usar esa terminología nos olvidamos que al que estamos ministrando es el corazón de Dios. Él ministra a la gente. Yo no escojo canciones para ministrar a la gente. Es más, no me gusta ver la música de esa manera. Sea para cualquier evento, por ejemplo en el distrito escogemos música obviamente para el tipo de evento, obviamente consideramos a las personas latinas, americanas, canciones, pero escogemos canciones que vayan verdaderamente a ministrar el corazón de Dios, porque Él es el que ministra a la gente. Dios nos libre de, como adoradores, ministrar, o sea, que nuestra adoración sea horizontal, que solamente estemos levantando la emoción del pueblo. Para eso no servimos y eso no somos. Cuando hacemos eso, ahí es que estamos cantando a un pueblo en vez de adorando el corazón de Dios, y se pierde esa conexión y ese ruaj, ese Espíritu Santo que solamente Él lo puede dar. Nosotros no lo damos, yo no se lo doy a nadie, yo soy incapaz, imposible que yo ministre el corazón de alguna persona que esté ahí. Si eso pasa, entonces estamos moviéndonos de una manera emocional y no en una manera espiritual. Y antes de terminar, para las personas que nos están viendo, ¿por qué deberían estar con nosotros en Junio 9, en Matthew Wisdom? Bueno, you can't miss it, okay? You just can't. Va a ser súper emocionante. Como les digo, va a ser un antes y un después, y no solamente para mí. Yo estoy segura que el Señor nos juntó a Oscar, juntó a Steph y me juntó a mí, juntos en este evento, porque Él tiene algo que Él quiere hacer para romper esquemas, romper barreras, romper fortalezas en su vida, traer salvación a la familia por la cual usted está adorando muchas veces, muchos años, quién sabe. El Señor va a hacer algo diferente y especial. ¿Por qué? Porque lo está comenzando en nuestras vidas y Él va a derramar eso por medio de nuestras vidas en este evento. El Señor va a ministrar su corazón, a ministrar su alma,
el Señor va a hacer milagros. Vamos a estar orando por sanidad, vamos a estar orando por todo aquel que necesite lo que sea. Si el Señor en ese momento, durante la adoración, nos dice y nos habla que alguien necesita liberación o que alguien necesita sanidad, pues en ese momento se hace lo que Dios dice. Y hay muchas iglesias, mucho del pueblo de Dios que nunca ha experimentado lo que es el verdadero poder de Dios cayendo sobre ellos. Entonces no se lo pierdan, porque el poder de Dios va a estar ahí, Él va a estar ahí. Y si Él va a estar ahí, entonces usted también tiene que estar allí. Yo sé que Dios tiene algo para cada persona que nos está viendo en este momento, y todos aquellos que ya tienen un sentir en su corazón de que quieren venir, no dejen que nada los detenga. Amén, amén. Me gustaría que podamos cerrar adorando al Señor. Amén. Vamos a adorar al Señor. Ahí tú estás, quédate con nosotros, adora con nosotros y recuerda, yo creo firmemente que New Jersey experimentará un avivamiento, pero tiene que comenzar contigo. Y solo los adoradores, los que entendemos que la adoración es un estilo de vida, podremos experimentar una implosión para poder ver la explosión de Dios en nuestra generación. Vamos a adorar con cada Cristo. Aleluya. Señor, te adoramos, mi Dios, en esta noche. Aleluya, Santo Espíritu. Precioso Jesús. Aleluya. Me presento a ti. Transforma todo en mí. Necesito un encuentro, ya no quiero estar lejos de ti.
Carla Cristina, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por compartir aquí en este espacio, en Ensanza Music, y ustedes familia. Gracias por conectarse con nosotros y haber estado en estas 3 sesiones de punto de encuentro. Ahora, la invitación es especial, que puedas estar en junio 9 en Nothing Will Stop You para seguir adorando a ese Dios vivo y que levantes con nosotros, con esta, un altar de adoración a nuestro Jesús. Dios les bendiga y seguimos conectados por aquí en Ensanza Music.